precisar un concepto, ¿verdad? Que tiempo atrás lo señalábamos, pero nunca está de más volver a explicarlo, aunque sea sucintamente. Cuando hablamos ¿verdad? De perímetro, el círculo no tiene perímetro, ¿ya? Porque el círculo es la parte interna de la circunferencia. Cuando hablamos de perímetro, y estamos hablando de una área redonda, ahí se habla de circunferencia. Cuando estamos hablando de área, ahí estamos hablando del círculo, ¿ya? Es decir, el círculo tiene área, la circunferencia tiene perímetro. ¿Se entiende? En el fondo, la circunferencia es el límite de lo que está encerrado por la circunferencia, exactamente. Ahora, para hacer estos cálculos, tanto del área como del perímetro, ¿verdad? El área del círculo, perímetro de la circunferencia, es necesario tener claro el contexto, ¿verdad? Y el concepto de un elemento muy importante descubierto por los matemáticos y geómetras de la antigua Grecia, ¿ya? Que era el número pi. Ya iba a explicar en qué consistía. Por el momento les digo que pi era o es una letra del alfabeto griego, ¿ya? Que va a ser clave para entender, ¿verdad? Para establecer cómo se calcula el área del círculo y el perímetro de la circunferencia. El número pi en la geometría elemental interviene en todas las cuestiones relativas a medidas de círculos, esferas, conos y figuras redondas en general, ¿ya? Por ejemplo, este concepto, ¿verdad? Se utiliza precisamente para calcular el perímetro de la circunferencia, el área del círculo, ¿verdad? El volumen del cono, el volumen del cilindro, el volumen de la esfera, ¿ya? Este número ha aparecido en los estudios del hombre desde la antigüedad, cuando se empezó a desarrollar la geometría como ciencia componente de las matemáticas, ¿verdad? Después se fue independizando, pero muy ligada siempre a las matemáticas. El número o concepto pi cada vez fue más importante. Pi tiene infinitas cifras decimales y no se puede expresar como una fracción, por lo que es llamado un número irracional. Ahí vamos a indicar lo que significa pi, ¿ya? O cómo se calculó. Pero yo les adelanto, ¿verdad?, que el valor pi, representado, ¿verdad?, por una letra griega, insisto, tradicionalmente era 3,14, ¿ya? 15, 92, 7, ya está el infinito, ¿ya? No tiene prácticamente periodo alguno. 3,14, 15, 92, 7, ¿ya? En la actualidad se reduce, para simplificar un poco los cálculos, los ejercicios, todo eso, a 3,14. ¿Ya? O antes, por ejemplo, se decía 3,1416, claro, porque este 9 que está aquí, el 15, lo aproximaba a 16. Pero hoy día el valor pi que se utiliza en términos prácticos es este, 3,14. Pero sépanlo, que como ahí dice, es un número de decimales infinitos y por ende es llamado número irracional, ¿ya? Irracional. A medida que el diámetro aumenta, la longitud de la circunferencia también lo hace, recíprocamente. Mientras mayor la circunferencia, mayor es su diámetro, o al revés. Mientras más grande sea el diámetro de la circunferencia, mayor es el perímetro. Es decir, por ejemplo, aquí fíjense ustedes, ¿verdad? El diámetro, ¿verdad?, es esto. Es un segmento que une el lado extremo de la circunferencia pasando por su centro, ¿ya? Ese es el diámetro. Y la mitad del diámetro es el radio. Ahí quedó mejor, ¿ya? Entonces, ese segmento que pasa por el centro del círculo y tocando los puntos extremos es el diámetro. La mitad de esto es el radio, ¿ya? Acá, ¿verdad? En azul puede completar el diámetro y acá también.
¿Ya? Entonces, diámetro, es todo ese segmento, ¿se dan cuenta? Ya. Y radio es la mitad. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, profe? ¿Le dejaron para ese pendiente por ahí? Sí, está bien. Ah, perfecto, excelente. Ya. Entonces, ¿se va entendiendo? Diámetro es el segmento que pasa, digamos, por el centro del círculo y une los extremos. Y radio es la mitad de eso. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí la comparación? A mayor longitud del diámetro, más grande será la circunferencia. A mayor longitud de la circunferencia, mayor será su diámetro. Por lo tanto, ¿verdad? Estamos hablando de una proporción directa. O si quieren, digamos, en términos de menor. A menor longitud del diámetro, más chica la circunferencia. ¿Ya? A menor extensión de la circunferencia, obviamente su diámetro también va a ser más chico. Entonces, hay una proporción ahí directa entre el tamaño de la circunferencia y el tamaño del diámetro. ¿Ya? Aquí a tu compañero Jaime le explicaba que, por ejemplo, cuando hablamos de círculo, sí, estamos hablando de lo de adentro. Este es el círculo, ¿cierto? Y circunferencia, lo de afuera, lo que rodea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en rigor está mal dicho, por ejemplo, el área de la circunferencia, no, sería área del círculo y perímetro de la circunferencia. Este es el perímetro de la circunferencia. ¿Ya? Es lo que mide la circunferencia en el fondo. Y lo que está dentro es el círculo. Ahora, el perímetro de la circunferencia es proporcional, directamente proporcional con su diámetro. Y también con su radio, sí, ambas, ¿ya? Con su diámetro. El diámetro sexto, ¿ya? Es este segmento que pasa por el medio de la circunferencia, ¿verdad? Y toca los extremos, ¿cierto? Ese es el diámetro. Entonces, mientras más grande sea el diámetro, mayor es la circunferencia. A más pequeño el diámetro, menor la circunferencia. ¿Se va entendiendo, cierto? Y también les presentaba, ¿verdad?, el valor pi, que es un valor que en la diapositiva siguiente lo vamos a reforzar, ¿no, verdad? Pero para que ustedes sepan, es bastante clave porque nos va a permitir sacar el área y el perímetro. Ya el valor pi es un número decimal irracional. Pi es una letra. En el alfabeto griego, esta es la letra pi. Esta letra no existe en nuestro idioma, no, porque no es la P, ¿ya? No es la P nuestra, es una letra de ellos, del alfabeto griego, pi. Y con eso, ¿verdad?, se estableció esto. Ahora, ¿qué es lo que es el número pi? Lo hemos nombrado ya varias veces ya. Bueno. Entonces, de lo anterior podemos concluir que a mayor diámetro, mayor perímetro. Esto quiere decir que las longitudes son directamente proporcionales. Ya. Y aquí viene la relación. El cociente entre ellas es un número fijo o constante llamado pi. Se simboliza con la letra griega pi. Y su valor aproximado es 3,14. O sea, si yo tomo el perímetro de una circunferencia, lo divido por su diámetro, ¿ya? El resultado de eso es el pi. ¿Ya? Si uno toma lo que mide el perímetro de la circunferencia y lo divide por su diámetro, la división de eso me da el número pi. Pero el número pi no es un número exacto, es lo que yo dije acá adelante. ¿Ya? Tiene infinitos decimales. 3,14, 15, 92, 7, etc. ¿Ya? Entonces, mire, a ver, ahora aquí que por cierto estamos en familia, miren, entonces yo coloco número pi, ya, completo, miren, pi completo, ya, imágenes, vamos a imágenes, ¿eh? Ya, nombre completo. Creo que, bueno, ya mira, a ver, aquí parece que tenemos algo. Mira, ahí, y le presento el número pi, todo está el número pi. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89. Todo esto es el número pi. Lo descubrieron los griegos en la antigüedad. ¿Ven? ¿Qué es lo que es este tremendo número? ¿Ya? Es, en el fondo, el resultado de dividir
el perímetro de la circunferencia por su diámetro. Entonces, le explicaba a tu compañero, Jaime, que en la actualidad esto es inmanejable, imagínate. No, y esto está completo, ¿ah? Esto es lo que... No, sí, infinito. Ya, para poder, ¿no es cierto?, hacer los cálculos, que siempre te va a dar un cálculo aproximado, pero igual se puede, hoy día se considera pi 3,14 nomás. ¿Ya? 3,14. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer algún ejercicio tomando el número pi, es 3,14. ¿Ya? Así que imagínense la cantidad de cifras que te da. ¿Ya? Ya. Volvamos entonces acá. ¿Ya? Entonces se va entendiendo, ¿cierto? La circunferencia tiene perímetro, el círculo tiene área. Para calcular, ¿verdad?, tanto el área del círculo como el perímetro de la circunferencia, es claramente necesario saber que existe un concepto que desde la antigüedad griega se denomina número pi, que el número pi es el resultado de dividir el perímetro de la circunferencia dividido por su diámetro. Y es un número decimal eterno, irracional, ¿ya? Con infinitos decimales, ¿ya? Y ahí nosotros señalamos algunos, ¿verdad? Pero se utiliza para hacer más manejable el tema 3,14. Ya. El cociente entre ellas es un número fijo o constante, llamado pi. Se simboliza con la letra griega y su valor aproximado es 3,14, como dije recién. Es decir, pi equivale al perímetro dividido por su diámetro. ¿Ya? Esto también es clave, ¿ya? Perímetro partido por su diámetro. Como pi representa el número de veces que cabe el diámetro en el círculo de su circunferencia, para calcular el perímetro se debe multiplicar el diámetro por el valor, ¿verdad?, 3,14. ¿Ya? O también se calcula multiplicando, ¿ya?, 3,14, el valor pi, por el valor del radio y luego por 2. Claro, hay dos fórmulas para calcular el perímetro de la circunferencia. ¿Ya? Perímetro de la circunferencia. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer esto. Puedo decir el valor pi, ¿ya?, por el diámetro. Esa es una manera. El valor pi por el diámetro. Ya, supongamos, por ejemplo, que el diámetro de una circunferencia cualquiera sea 8. Entonces, el perímetro ese será 3,14 por 8. Esto te va a dar, ojo, un valor aproximado, porque recuerda que el valor pi es infinito, ¿ya? Por 8. Entonces, yo aquí calculo, multiplico, ¿ya? Entonces, 8 por 4, 32, 3, 8 por 1, 8, 3, 11. 1, 8 por 3, 24 y 1, 25. ¿Cierto? Ya, entonces el perímetro de esa circunferencia, suponiendo que acá fuera centímetro, ¿ya? Entonces acá sería 25 centímetros. Centímetros no, no cuadrados. Pues estamos hablando de perímetro. Ya, pero ocurre que hay otra fórmula. Vamos a poner acá. El perímetro de una circunferencia, el perímetro de una circunferencia, también se puede calcular, lo que está ahí, ¿ves? 2pi por r. 2pi por r, es decir, el radio. Entonces yo sé, acuérdense que el radio es la mitad del diámetro, ¿no es cierto? Ya, entonces, si acá dije que el diámetro era 8, el radio es 4, ¿no es verdad? Entonces debo decir 2 por pi, que es 3,14, por 4. ¿Se entiende? Ya. Claro, porque yo dije que el diámetro era 8. ¿Ya? Entonces utilizo la fórmula aquí, en este caso, pi por diámetro. 3,14 por 8 me dio eso. Pero también está otra fórmula. Y aquí hay una variante en el fondo, que es 2 veces pi por el radio. Ya, yo sé que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el diámetro es 8, la mitad es 4, ¿verdad? Entonces tengo que multiplicar 2 por 3,14 por 4. Ya hagamos el camino largo. Entonces, digamos acá, por ejemplo, yo puedo partir por cualquier parte acá. Ya, 4 por 4, 16. Ya, 4 por 1, 4 y una 5. 4 por 3, 12. Ya, 12,54. Por 2. ¿Por qué por 2? Por la fórmula, ¿no?
Ahí, y allá. Ya. Entonces, digo acá 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Una. 2 por 2, 4 y una 5. Ya, 2 por 1, 2. Claro. Ya. Entonces, claro, me dio 26,8. Ya, pero porque, ojo, acuérdense que estamos hablando de que esta cantidad, claro, entonces, si uno, por ejemplo, multiplica eso por este, ya, y acá por 8, no te da exactamente lo mismo, pero te da una cifra equivalente, ¿eh? Te da una cifra equivalente. 25,08, 25,12, ¿ya? Ahora, esa diferencia, ojo, pasa precisamente porque estamos hablando de que pi no es en rigor 3,14, ¿ya? Es 3,14, 15, 90 y tanto, ¿ya? Eso es lo que hace que no te dé exactamente igual, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. A ver, ¿está bien o no? 4 por 4. No, pues está mal aquí. A ver, mira. Ya, a ver. Ya, 4 por 4 es 16, pues. Claro. ¿Y por qué no me corregiste? Ya, 4 por 4 es 16. 4 por 4 es 5. 4 por 3 12, ya. 2 por 5, 2 por 6, 12. No, aquí no va igual. No va igual, no va igual. Ya, menos mal. Ya. Corremos acá, corremos. Ya. Ya, 2 por 6, 12. ¿No es cierto? Una. 2 por 5, 10 y una, 11. ¿Está bien? Ya. Una. 2 por 2, 4 y una, 5. Ahí. Ya, ahí. Ya, no, ahí estaba. Era 2,56, no 0,54. Ya. No da igual, ¿ves? No da una cifra igual ahí. Entonces, hay dos fórmulas que podemos nosotros establecer. Una es la cifra, ¿verdad? La forma, mejor dicho, del perímetro. Y otra acá, también del perímetro, pero utilizando el diámetro. Y aquí el radio. ¿Ya? El diámetro, aquí el radio. ¿Se va entendiendo? Para hartos ejercicios más. Ya. Ejemplo, dice. Paulina necesita acercar una piscina de su casa porque tiene una niña pequeña que ya aprendió a caminar. La piscina tiene forma de círculo, como un diámetro de 5 metros y a su alrededor tiene un borde de cerámica de 50 centímetros de ancho. Si el metro lineal de reja instalado cuesta 45.000 pesos, ¿cuánto deberá pagar aproximadamente por la reja completa? Puesto que la piscina y su borde forman un círculo cuyo diámetro es de 6 metros. ¿Ya? Entonces su perímetro es, ya. Entonces acá, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? En el fondo, ¿cómo sale ahí? Hay que hacer una reja, pero que cubra tanto la piscina como esta pequeña vereda. ¿Ya? Entonces para eso necesitamos saber el diámetro total. Entonces el diámetro de la piscina son 5 metros. De ahí, son 5 metros. ¿Ya? Pero ocurre que acá se le va a dejar, ¿no es cierto?, 50 centímetros de una veredita con cerámica. Esto en fondo es medio metro, ¿cierto? Porque 50 centímetros es medio metro. Porque un centímetro, o mejor dicho, un metro son 100 centímetros. Por tanto, aquí en rigor son 5 metros y medio. 5,5, ¿verdad? Pero acá se aproximó a 6. El problema aquí lo aproximó a 6. ¿Ya? A 6. Entonces, como que el diámetro total, estos son 6 metros. ¿De acuerdo? Total, aquí mismo están, son 5,5, pero es 0,5 lo aproximado a 6. Por lo tanto, pi por 6, ya 3,14 por 6, me da 18,84. Ya, este 18,84 se aproximó a 19. Ya, y 19 por 45, 1.000 pesos que vale el metro de reja, dio esto en total. ¿Ya? 855.000 pesos. Ahora, este ejercicio en el fondo es para entender cómo se saca el perímetro de la circunferencia, que en el fondo es multiplicar el diámetro por pi, que es 3,14. ¿Ya? Acá, en este ejemplo, aproximaron 2 veces en el fondo. Claro, porque, a ver, la piscina, repito, tiene 5 metros ya, de diámetro. Pero eso hay que agregarle 50 centímetros de esta vereda. Ya.
50 centímetros es medio metro, entonces es 0,5 ahí, sería 5,5 de diámetro. ¿Ya? Pero acá lo aproximaron a 6. Entonces 6 por pi, 6 por 3,14 me dio 18,84. Este 84 lo aproximaba a 19. Ahora, 19 se multiplicó por el valor del metro, 45.000 pesos. ¿Ya? Entonces, cercar esa reja a Paulina le significó pagar 855.000 pesos. Para poder hacer ese cálculo, que tuvo que hacer ella o el maestro, o los maestros le ayudaron, ¿verdad? A calcular el perímetro de la piscina. ¿Estamos? Claro que aquí los maestros parece que le hicieron a la cundidora, porque si hubiese sacado con los valores exactos no habría sido igual, ¿ah? No, porque no es lo mismo decir 3,14 por 3,5, miren, ¿ah? 3,14 por 5,5, que ya. Sería en el medio máximo. Claro. Ya, 3,14 por 5,5. Entonces, 3,14 por 5,5. Ya me dio acá, mira, 17,27. Ya, 17,27. Ahora, 17,27 metros. Ya, y eso por 45.000. O sea, sin aproximar, mira, te va a dar una diferencia, mira. Ya, entonces, 17,27 por 45.000. ¿Ya? ¿Sabes cuánto me salió? 777. No, yo aquí ese maestro yo lo... ¿Cuánto se llama? Lo fiscalizo, ¿ah? 777.150 pesos. Entonces, no, maestro, no me venga a hacer estas aproximaciones porque mira la diferencia, ¿no? Claro, más o menos. ¿Ya? O a lo mejor, defendamos un poco al maestro, a lo mejor este trabajo vendido, con mano de obra, no sé, ya ahí podría ser, ¿ya? Porque está clara la diferencia si multiplicamos por el valor exacto, no por la aproximación, ¿ya? Ya. Pero el punto es más o menos aprender y saber cómo se saca el perímetro de una circunferencia. Ya, entonces, ya pregunta de aplicación, ¿qué se entiende por número pi? ¿Qué es lo que es el número pi? 13, número infinito. Correcto. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Qué es lo que en el fondo representa eso? La área, la ya, el número pi, ya, es el resultado de dividir el perímetro por el diámetro. Ese es el número pi. Dividir el perímetro por el diámetro. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre el tamaño de la circunferencia y el tamaño de su diámetro? Entre estas dos variables, tamaño de circunferencia, tamaño del diámetro. ¿Cuál es la relación? A mayor circunferencia, mayor diámetro. ¿Ya? A menor circunferencia, menor diámetro. Oye, por fiar al viejo de la micro. Ya. Ahí ven. Entonces, a mayor circunferencia, mayor su diámetro. A menor circunferencia, menor su diámetro. O al revés también, pues. Claro. También uno puede decir para allá, ¿verdad? A mayor diámetro, mayor circunferencia, menor diámetro, menor circunferencia. Es una proporción directa ahí. ¿Ya? Acuérdense que la proporción directa es cuando una variable aumenta, la otra también. Ya. La forma de la Tierra es aproximadamente la de una esfera. Si el radio de la Tierra mide 6.378 kilómetros, determine. Ya, entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, el radio de la Tierra. Esa línea que está ahí, en rojo. Lo que hay que determinar, en el fondo, cuánto mide este círculo. Esto se llama línea de Ecuador. ¿Ya?
El perímetro de determinar sería esto, que estoy haciendo ahí con el cursor. Ya. Entonces, ¿verdad? Y aquí nos dan el radio. Ya, pues con ese dato podemos sacarlo igual, porque aplicamos la segunda fórmula. Perímetro es igual a 2 veces pi por r. Ya, entonces repasemos los valores. Yo digo que el perímetro es igual a 2 por 3,14, que vale el pi, por 6.378. ¿Ya? 6.378. ¿Ya? Porque ahí aplicamos la segunda fórmula del perímetro, que es 2 pi r, o 2 por pi por r. Ya. Ahí aplicamos los valores, 3,14 y el valor que en el ejercicio me da el radio. Ya, démoslo. Entonces, ya. 2 por 3,14 por 6.378. Ya. Me dio 40.053. Ya. Entonces, de acuerdo con esos datos, y utilizando esta fórmula, la extensión del círculo ecuatorial sería 40.053. ¿Ya? Si uno busca, porque ese dato está, la geografía te lo da ese dato. Ayer lo buscamos en la noche, 40.076. ¿Ya? Pero la diferencia de cálculo es justamente por esto. ¿Ya? Si uno busca, por ejemplo, busquémoslo aquí, mira, para transparentar, mira. Entonces, extensión círculo ecuatorial. Mira. Me gusta ser transparente ahí. Ecuador terrestre, ¿ya? Busquémoslo acá. Si uno lo busca, por ejemplo, por datos de geografía, te va a dar lo siguiente. Ya, ahí, mira. 40.075. Ah, pero el profe, usted aquí calculó otra cosa. Claro, lo que pasa es que este es el dato que me da la geografía, ¿ya? Para sacarlo, ¿cierto? Por la fórmula geométrica, ¿ya? Hay que recordar siempre que esto te hace una variante, el 3,14. ¿Ya? Si pudiéramos... Porque es infinito. Claro, si pudiéramos multiplicar por todos los decimales, evidentemente esto varía. Mira, y tanto es así que anoche, es verdad, con el tercer nivel de la noche, ¿verdad? Encontramos otra cifra, no 40.075, 40.076. Y yo antes había escuchado otra, 40.078, ¿verdad? ¿Ya? 3 cifras distintas. Ya, pero acá estamos en fondo aprendiendo cómo sacar el perímetro de la circunferencia, y es multiplicar, en este caso, 2 por pi, valor pi, por r. ¿Ya? Si el radio terrestre, aquí me están dando 6.378, el valor pi, acordamos que era 3,14, por 2, haciendo ese cálculo, nos da ese resultado. ¿Ya? Así que ponga la firma nomás ahí. Ya. Ahora, miren la letra B, dice, si con una cuerda, supongamos que es una cuerda tan grande, ¿ya? Hacemos un cinturón para el mundo, pasando por la línea del Ecuador, o sea, una cuerda que dé la vuelta al mundo. Tremenda cuerda, ya. ¿En cuánto aumentaría la longitud de la cuerda si el radio de la Tierra creciera en 100 metros? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿No es cierto? Tenemos 6.378 metros, ¿ya? Entonces, acá habría que, a esto, ¿ya? Habría que aumentarlo, ¿verdad? A eso sumarle 100 metros, ¿ya? A 6.378 kilómetros, hay que aumentarle 100 metros, ¿no es cierto? Entonces acá sería, porque aquí serían los metros, ¿cierto? Entonces, el radio sería, claro,
6.478, correcto. Ya. Ya, pues entonces acá, ¿verdad? Decimos pi sería 2 por 3,14 por 6.478. Ya veamos cuánto nos aumentó. Ya. Entonces, decimos lo siguiente. 2 por 3,14 por 6.478. ¿Ya? Mira, nos da 40.681. 681. O sea, aumentó bastante. ¿Ya? Aumentó bastante. Claro. Bien, entonces, recordemos, y bueno, aquí hay otro ejercicio que está bastante interesante. Lo vamos a hacer al tiro, pero recapitulando. Para calcular el perímetro de la circunferencia, están dos formas en el fondo, ¿cierto? Perímetro es igual a pi por diámetro, 3,14 por el diámetro. Esa es una. O la otra, 2pi por el radio. ¿Ya? Recordemos que el radio es la mitad del diámetro. Claudia sale a andar en bicicleta cada día y para calcular los kilómetros que recorre le ha puesto un contador de vueltas a la rueda trasera de su bici. Si el diámetro de la rueda es de 3 centímetros, ya, de 3 centímetros, ¿cierto? ¿Cuántos metros avanza en una vuelta completa? Entonces, acá, ¿verdad? Bueno, ahí dice bicicleta trasera, la rueda trasera, ¿verdad? Y aquí te ponen acá, pero acá, asumamos que es igual, ¿ah? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que el diámetro es 63 centímetros. Ya. Y yo sé que si esta rueda da una vuelta completa, ¿cierto? Yo necesito saber cuántos metros avanza, digamos. Cuántos metros avanzaría. Entonces yo tengo que sacar acá, pero ya, y aquí, ojo, te puedo hacer una conversión porque este dato me lo da en centímetros y acá me piden metros. Ya, pero no importa. Pero primero hagámoslo con centímetros. Entonces, la misma fórmula. Acá me está dando el diámetro, por lo tanto, hagámoslo con diámetro. ¿Ya? Pi por D. Es decir, diámetro, ¿no es cierto? Ya. Perímetro es igual a 3,14 por 63. ¿No es cierto? Ya. El perímetro, con esos datos de esa rueda, ¿verdad? Que equivale, ¿verdad?, a una vuelta completa, que es lo que avanzaría, ¿verdad? Sería 3,14 por 63. ¿Ya? Entonces, avanzaría 197,82 centímetros. Ya, centímetros. O sea, si da una vuelta completa a la rueda, pues, supongamos que son igual, ¿verdad? Y avanza de forma paralela, en una vuelta completa avanzaría eso. Ya. Centímetros, pero me están pidiendo metros. Ya. ¿Yo cómo transformo eso en metros? ¿Se acuerdan? Los 197,62 centímetros, ¿cómo los transforma a metros? ¿Qué cálculo hay que hacer ahí? Ya, lo que pasa es que acuérdense que para transformar una unidad de medición más chica a una más grande hay que dividir. ¿Ya? Si yo quiero transformar una unidad de medición más grande a una más chica, se multiplica. Entonces,
Yo para pasar de centímetros, perdón, centímetros a metros, ¿ya? Debo dividir por ¿cuánto? ¿Por cuánto debo dividir ahí? ¿No, pero cuánto? Un número. 1000. Ya. ¿Cuántos metros tiene un centímetro? No, o mejor dicho al revés. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? ¿Mm? 1000. ¿No? 99. Tiene que ser múltiplo de 10. Ahí dijo la Es que yo lo veo aquí, ¿por cuánto dice? 100. 100, siempre. Excelente. Ya. Claro que aquí el que me soplaba la respuesta a Víctor, y Víctor no está ahora, ya. Por lo tanto, yo para transformar centímetros a metros divido por 100. Ya, entonces esto tengo que dividirlo por 100. Ya, ¿y cómo divido por 100? No digo, corro la coma nomás. Corro la coma, Ya, 1,97. Ya, esto en el fondo son 2 metros. Ya, aquí sí que aproximo, Ya más que no me importa más plata, ¿no es cierto? Ya, es claro, porque mira, decir 1,97 centímetros es 2 metros. Pues la diferencia es muy poca, la diferencia son 3 milímetros. Ya, 2 metros. O sea, en cada vuelta completa de la rueda, Claudia avanza 2 metros. Claro. Está buena. Ya, mira lo que dice la B. Dice, ¿cuántos kilómetros recorrió si la rueda dio 151 vueltas? Ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar 2 metros por qué cosa. Eso, bien. Entonces acá, 151 por 2. Claro, porque dio 151 vueltas y cada vuelta son 2 metros, por lo tanto 151 por 2. Ya, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 1, 2. ¿Cierto? 2 por 5, 10. 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. 302. Entonces, en 151 vueltas de la rueda, avanza 302 metros. ¿Ya? Ya, perfecto. Facilísimo. Mañana vamos a ver facilísimo. Facilísimo. Bien, área del círculo. ¿Ya pues entendió el perímetro, muchachos? ¿Seguro? No. No, pero entonces perímetro, acuérdense, hay 2 formas de sacarlo. De nuevo, profesor. Sí, de nuevo. La última, ya. Entonces, pi, que lo vamos a dejar en 3,14, con la imperfección que eso pueda causar en un momento dado, ya lo sabemos de antemano, por el diámetro. Esa es una posibilidad. O la otra, pi, perímetro es igual a pi, pero 2 por pi por r, el radio. 2 pi r, ¿ya? Cualquiera de estas 2 formas se puede usar. El tema está en que yo tengo que aprovechar el dato que me dan. Aquí, por ejemplo, el tema de la bicicleta, ¿qué dato me estaban dando? El diámetro. Por lo tanto, si es así, utiliza arriba. Diámetro por pi. Supongamos que este ejercicio no me hubiese dicho diámetro 63 centímetros. Me hubiese dicho radio 20 centímetros. Bueno, en este caso, claro, la de abajo. Ya, el área del círculo. Para calcular el área del círculo es necesario nuevamente considerar los valores de pi, 3,14, y del radio en este caso ahora. Si multiplicamos el valor del radio de un círculo por sí mismo al cuadrado y luego el valor pi, 3,14, obtendremos el valor del área del círculo. ¿Ya? Superficie cerrada por la circunferencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a improvisar un ejercicio. Yo digo que de esta circunferencia, ¿ya? El diámetro, mide 24 centímetros. Ya, entonces acá, a ver, vamos aquí, borramos aquí. Ahí. Que de esa circunferencia, el diámetro es 24 centímetros. Ya, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Porque aquí yo mismo me di, mira que es tonto el profe, se dio el diámetro, se dice radio, no, pero es que
lo hice intencional. Ya, apliquemos aquí los datos. Entonces, el área es igual, ¿cuánto vale pi, dijimos? 3, ¿cuánto? 4. Eso. Ya, ¿cuál es el radio? 24. No. Es el diámetro. El radio 2. ¿Ve que es importante ponerlo un poquito a prueba? Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. ¿Cuánto es la mitad de 24? 12. 12, pues. Ya. Pero es al cuadrado, ojo, al cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? Ya, eso lo podemos calcular. Entonces decimos acá 3,14 por 144. 12 por 12, 144. ¿Eh? Ya. Y 12 por 12, 144, ¿verdad? Y 144 por pi, que es 3,14. Entonces decimos acá, ¿ya? 3,14 por 144. ¿Ya? Entonces, acá me está diciendo que esa área es 452,16. Aquí no le pusimos media, pongamos el centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Ya, si ahí pusimos centímetro, ya, centímetro cuadrado. El área, muchachos, muchachas, siempre es centímetro cuadrado. ¿Ya? El área. El perímetro es centímetro lineal. ¿Ya? Entonces, por eso. 12 por 12, 144. 3,14 por 144. ¿Ya? Hago la multiplicación. 452,16 centímetros cuadrados. Ya. Esto es una demostración geométrica de por qué, ¿verdad? El área es pi por r al cuadrado. Mira, observa la figura 1 y 2. En cada caso, el cociente entre el área del círculo y del cuadrado del radio es aproximadamente 3,14. ¿Ya? Es decir, el área del círculo y del cuadrado, la diferencia, digamos, la relación entre ellas es 3,14. Este cociente se puede interpretar como el número de veces que cabe el cuadrado, cuyo lado es igual al círculo, al radio del círculo, en el círculo mismo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, las veces que cabe, ¿ya?, este cuadrado dentro de este círculo, aproximadamente 3,14. ¿Ya? En ambas figuras se puede visualizar, ¿no es cierto?, como la parte del color rosado y verde que tiene la misma área. La parte azul tiene una superficie un poco más grande que la del cuadrado rosado, ya que el cuadrado cabe aproximadamente 3,14 dentro del círculo. ¿Ya? Entonces acá, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué es radio al cuadrado? Porque el área de esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el área de esto? Es multiplicando lado por lado, ¿verdad? Y si esto es radio al cuadrado. ¿Ya? Hemos probado experimentalmente que el área del círculo, 3,14 por el radio al cuadrado. Ya si A es área del círculo y R es radio, podemos decirlo como que el área es igual a pi por R al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso también hay que, muchachos, considerarlo. ¿Ya? Que para calcular, ¿verdad?, el área de un círculo, hay que multiplicar 3,14 por el radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio del círculo al cuadrado? Cuando hablamos del cuadrado es radio por radio. Si el radio, por ejemplo, es 8, 8 por 8. Si es 9, 9 por 9. Si es 200, 200 por 200. Eso significa al cuadrado, ¿ya? Pero ¿por qué es al cuadrado? Por esto, ¿cierto? Porque para calcular la cantidad de veces, ¿no es cierto?, que cabe el área de este cuadrado en el área del círculo, ¿verdad? Entonces hay que, en fondo, calcular, ¿ya?, el área de este cuadrado versus el área del círculo.
¿Ya? Y acá, para calcular el área de este cuadrado, hay que multiplicar radio por radio, ¿eh? Y ahí nosotros, en ese instante, calculamos, ¿verdad?, que el área del cuadrado es igual a pi, valor pi 3,14, por radio al cuadrado. ¿Ya? Ahora, en un documento egipcio de más de 3.500 años de antigüedad, se afirma que un círculo cuyo diámetro mide 9 unidades tiene la misma área que un cuadrado cuyo lado mide 8 unidades. Ya. Es decir, este círculo, ¿verdad? El diámetro mide 9 unidades. Este cuadrado, el lado mide 8 unidades. Y está diciendo que esa área es igual que esta otra área. Ya veamos si los egipcios tenían razón. Lo haremos calculando y comparando el área de ambas figuras. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el área del círculo? ¿No es cierto? Yo digo que área, en caso del círculo, ¿va?, es igual a pi, 3,14, por, ¿ya?, radio al cuadrado. Y si me está diciendo, ¿verdad?, que el diámetro mide 9, el radio entonces mide 4,5, ¿no, verdad? Acuérdense que el radio es la mitad del diámetro, ya. Entonces, 3,14 por el radio al cuadrado, 4,5 por 4,5. Eso me da 20,25. Si yo multiplico esto por sí mismo, me da 20,25. ¿Ya? Y después, 3,14 por 20,25 me da eso. ¿Ya? O sea, el área de esto mide 63,59. Ya, veamos el área del cuadrado. Que los egipcios decían que si esto valía 8, el área era la misma que si este valía 9. Eso decían los egipcios. Veamos si está en lo cierto. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado? El área del cuadrado, ¿verdad?, es lado por lado, ¿no es cierto? Es lado por lado, multiplicar el ancho por el largo. En este caso es lo mismo. ¿Ya? Entonces, área del círculo, ¿verdad?, es 8 por 8. ¿Y cuánto es 8 por 8? ¿Cuánto? 24. No, te faltó mucho. ¿Cuánto es 8 por 8? 8 por 1, 8, 8 por 2, ya, 64. Ya. Ya, pues, muchachos, mira. No está absolutamente igual, pero está bastante cerca. Los egipcios le escaparon por re poco. ¿Ya? Y esa diferencia, en el fondo, de este cuadradito amarillo está ahí. ¿Ya? La diferencia de la área es 0,41 centímetros cuadrados, lo que equivale al área de un cuadrado de 0,64 centímetros de lado, ¿cierto? En la figura, la diferencia de área está representada por el cuadradito amarillo. Note que corresponde a una pequeñísima parte del área del cuadrado grande. Podemos decir que las medidas de las áreas de las figuras son bastante similares, pero no iguales como se creía. Pero la verdad es que yo le doy más mérito que desmérito, porque es prácticamente lo mismo. Son ínfimas la diferencia. O sea, yo diría que los egipcios tenían más razón que estaban equivocados. Que un círculo cuyo diámetro mide 9 centímetros, ¿ya?, es prácticamente la misma área que un cuadrado cuyo lado es 8 centímetros. ¿Ya? Yo le doy el punto ahí a los egipcios. ¿Ya? Ya, en virtud del tiempo, muchachos, porque creo que dejarle un poquito de espacio para que trabajen las preguntas esenciales, ¿ya? Tenemos estos ejercicios que lo vamos a hacer el día jueves, ¿ya? Ya, eso también lo vamos a ver el jueves, ¿verdad? El tema del cilindro. Y les quiero presentar aquí las preguntas esenciales. ¿Ya? Un círculo tiene un radio de 8 metros. ¿Cuál es el área de dicho círculo? Un cilindro tiene sus bases con un diámetro de 20 centímetros, sus alturas de 28 centímetros. ¿Cuál es su volumen? ¿Cierto? Entonces, nos quedan 4 minutitos. A lo mejor podríamos aprovechar para algo avanzar. Recuerden que yo le voy a dar la siguiente fórmula. El área, ya, el área del círculo es pi por r al cuadrado. ¿Ya? Pi por r al cuadrado. Ya. Es el área del círculo. Y para las dos,
le puedo dar los signos siguientes en la siguiente fórmula. El volumen del cilindro, ¿ya? Es igual a pi por r al cuadrado por altura. Por su altura. Acá lo que ustedes tienen que terminar, ojo, que te está dando el diámetro acá, no te está dando el radio, pero si te da el diámetro, ya podemos saber el radio. Por su altura. ¿Ya? Pi por r al cuadrado por altura. Ese es el volumen del cilindro. Volumen del cilindro. ¿Con una consulta, alguna duda? Tomen en cuenta estas fórmulas, muchachos. Tomen en cuenta estas fórmulas. Pi por r al cuadrado por altura. ¿Ya? Ojo, acá te está dando el diámetro. El diámetro mide 20 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto medirá el radio? Tienen que calcular ustedes. Y una vez que calcularon cuánto mide el radio, lo eleva al cuadrado, es decir, radio por radio. Por la altura y por pi. Y te va a dar un valor. ¿Eh? Bien, pues anímense. Anímense nomás. Es una pregunta.